Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación. Vamos a comenzar ya, anem a començar ja amb el divendres de tertúlia. A veure si estan tots ja per ací, està tota la gent connectada. Antonio Pérez Collado, desde CGT y del Ateneo Libertario al Margen. Bon dia, Antonio. Hola, pues sí, creo que estoy conectado, ¿no? Sí. Estás por aquí. Hola. Muy buenas. Alex Corrons, analista polític. Bon dia. Hola, buenos días. Bon dia. Y Manolo Gallego, desde Radio Clara, presentador suplente de Lliure Directe. Bon día. Hola, aquí estoy, sin cobrar. Sin cobrar. Bueno, sin cobrar estamos más de uno, ¿eh? Hoy me había dicho que había encontrado un CD de Serrat y otro de un tío con trompeta y le he dicho, hoy no haces tú el programa, Manolo. Hoy no te dejo. Censura, puta. Sí, sí. Es lo que toca. Como en Eurovisión, como el Festival de Eurovisión, estamos igual. Eso, además es fan de Tansugueiras, así que tampoco le... Exactamente. Pero no de Eurovisión, ¿eh? Ni del... ¿Cómo se llamaba eso? Benidorm Fest. Benidorm. Menudos montajes se hacen. Y ha ocupado a medio país durante una temporada. Ahí, señor. Qué curioso. Ya nos hacía falta una noticia de ese tipo. Claro. Bé, anem a començar, si voleu, amb el divendres de tertúlia, amb els temes que tenim per ací, que després se queixeu de que no arribem mai al final, i avui té tota la pinta, perquè anem ja tard, ja vaig avisant-vos. Així que comencem, i el primer que teníem apuntat, i així ens aprofitem d'Antoni un poc, que coneix la casa de la que anem a parlar, diu que CGT, junt amb altres sindicats, diu no a l'acord d'UGT amb la multinacional Ford. Antonio. Bueno, cada vez me doy menos por aludido, ¿no? Ya no la reconozco como mi casa. Bueno, nunca fue mi casa, ¿no? Pero por lo menos sí que eran mis compañeros y había un poco de lucha y de resistencia, ¿no? Lo que está pasando en los últimos años ya me ha descolocado, ¿no? Aparte de por estar jubilado, es que casi me alegro por no estar allí, por lo insoportable que se va a cometer, aquello se va a transformar en algo irrespirable, ¿no? Para la poca gente de mi época que quedará, ¿no? Porque ahora casi todos serán ya mucho más jóvenes, ¿no? Pues sí, yo creo que esto rompe con todos los precedentes, esto es algo inaudito, que seguramente ni los más pesimistas hubieran podido pensar que iba a ocurrir, ¿no? Que se esté negociando con otros compañeros, en concreto estos son de Alemania, bueno, imagino que también habrá inmigrantes, pero se está negociando a la baja, es decir, ¿quién se sacrifica más? ¿Quién pierde más derechos para ver si la empresa tiene a bien concedernos la fabricación de los modelos eléctricos que se está hablando y que está muy en el aire todavía? Pero claro, si ya de antemano, si ya antes de nada, ya se va allí en nombre de los trabajadores, a los que por supuesto no se ha consultado para nada, ni al resto de sindicatos, a ofrecer perder un montón de derechos, como ya han publicado todos los medios, pero que no tengo ningún problema en recordar, ¿no? Que son 4 años con los sueldos congelados, es decir, no, los pequeños aumentos que va a haber no se consolidan, es decir, cuando en 2026 negocien el convenio, la masa salarial con la que se aplicarán las posibles o las improbables subidas sería con la masa salarial de 2022, es decir, que vuelves hacia atrás a la hora de hacer los cálculos. Luego se añaden 15 minutos de jornada laboral, que hace 20 años que conseguimos reducir la jornada laboral en 15 minutos, en 2 veces, una vez 8 minutos y otra vez 7. Bueno, pero por lo menos se redujo la semana laboral en 15 minutos. Ahora se recuperan esos minutos. Bueno, los recupera la empresa, es decir, serán 8 horas de trabajo efectivo y además se va a obligar a hacer 18 sábados, algunos de ellos sin cobrarlos como extras, y luego 4 jornadas que llamábamos industriales, que cuando se trabajaban, si era necesario porque había pedidos, te pagaban doble, te pagaban el plus ese de jornada industrial, con lo cual prácticamente cobrabas doble el día. Ahora te ofrecen que posiblemente te den un día más de vacaciones, ese tipo de cosas. Es decir, se ha añadido anualmente, sumando esto de las jornadas industriales más los 15 minutos diarios, pues 55 horas más de trabajo al año. Es decir, se ha alargado la jornada laboral anual en 55 horas, ¿no? Y por tanto también se está hablando pues de el tema de quitar una semana de vacaciones en verano y luego dártela pues cuando no haya faena o cuando quiera la empresa. Para las pausas ya serán individuales, con lo cual no se parará colectivamente.
Es decir, que aprovechando a la misma gente, pues le irán dando permiso poco a poco a los que tengan que salir de la línea para descansar 10 minutos, ¿no? Es decir, es un montón de recortes que, como digo, nunca habíamos llegado tan lejos, ¿no? Se había perdido algo, ya se empezó a perder. Por ejemplo, había una doble escala salarial, con la cual los trabajadores jóvenes entraban cobrando menos, bastante menos que los viejos, haciendo el mismo trabajo. Se congeló la antigüedad también para los jóvenes. Es decir, ya había precedentes. Bueno, se quitaron los comedores, como sabe todo el mundo, pero claro, algo tan gordo como lo que está aquí, de alargar la jornada, de congelar los salarios, de perder dinero y perder derechos, eso nunca la UGT, que es la que manda allí desde hace 30 años, había llegado tan lejos. Y yo creo que esto es un precedente muy grave. Claro, UGT se aprovecha de que tiene mayoría absoluta, ya se la ha ido preparando la empresa, merced al tráfico de influencias y a ser el sindicato, por llamarlo de alguna manera, de la UGT, el intermediario para las contrataciones y la renovación de contratos y todas estas cosas, pues claro, casi se ha obligado a afiliarse a la gente. A mí me extraña que a nadie le sorprenda que cuando la afiliación sindical en España está por el 10% o así, en todos los sindicatos, sumándolos a todos, en la FOR sea el 91% y a nadie le sorprenda esa unanimidad prácticamente que hay, ¿no? Aunque luego en las elecciones viene verdad que la mitad de esos 5.000 o 5.800 que tenga o los que sean, no votan al sindicato porque están tan cabreados con lo que hacen que luego los castigan no votándolo, ¿no? Pero eso no ha sorprendido casi nunca a ningún medio de comunicación. Y nosotros, pues claro, no nos hemos cansado de denunciar la discriminación y la represión sindical que hay y todo eso. Pero como digo, los otros 3 sindicatos, que son los que están en contra del acuerdo, por supuesto, la CGT, STM y comisiones, pues no suman suficientes para volcar este acuerdo. Así que miedo me da en lo que puede acabar, ¿no? Y por tanto la empresa lo único que hace es decir que va a traer 2 modelos eléctricos, pero que serán a partir de 2025, con lo cual no se garantiza absolutamente nada aunque se firme el acuerdo. La empresa solo está hablando de promesas. Y es que además esto lo venimos viviendo pues casi desde que empezó la factoría, ¿no? Cuando se acabó el Fiesta y ya hubo que traer nuevos modelos, cada vez que había un cambio decían, bueno, si aceptáis recortes, vamos a invertir aquí. Si aceptáis no sé qué, traerán aquí posiblemente un nuevo modelo. Y nunca el futuro se ha garantizado, porque el futuro nunca te lo van a garantizar. Si va bien el negocio, es la cláusula que ponen, pues sí, será posible que apliquemos todas estas mejoras. Si va mal, pues reducción de plantilla o recortes, lo que sea. Y siempre ha sido así y va a ser ahora también. Es decir, los únicos que van a poner, y mucho en el asador, el acuerdo, son los trabajadores. La empresa no pone nada. Además, ya está la administración, tanto la estatal como la autonómica, que han dicho que lo que haga falta, que van a meter ahí mucho dinero para que esta fábrica no se vaya de aquí, porque da mucho empleo, porque es la principal fuente de exportaciones, en fin, lo que queráis. Pero por encima de todo yo creo que están los derechos de la plantilla y luego también de muchísimos trabajadores, otros tantos o más, porque se habla de 20.000 que están vinculados indirectamente a Ford a través de proveedores y subcontratas. A esta gente le van a pedir los mismos sacrificios que a los de la Ford. Es decir, si la Ford trabaja 55 horas más al año, pues las contratas y toda esta gente también le van a pedir que aumente la jornada y que se reduzca sus derechos, porque la empresa también negocia con ellos, los precios que les pagan los negocia a la baja. O sea que va a ser un desastre para un montón de trabajadores y de familias. Entonces yo creo que no se le está dando la importancia que tiene. Y sobre todo nos está explicando concretamente lo que significa este acuerdo que ellos ya han dicho que están dispuestos a... Bueno, está firmado. Lo que hace falta es que, para que tenga validez, que la empresa se comprometa a traer aquí esos coches eléctricos que se van a fabricar próximamente dentro de 4 años. Alex, ¿te merece alguna reflexión todo esto? Bueno, sí, claro, por supuesto. Me parece que más allá de los detalles de este caso concreto, ¿no? Flagrante atropello de los derechos de los trabajadores, esto pone encima de la mesa. ¿Tenemos algún acople? No sé si tenéis los altavoces, alguno con más volumen del que toca. A ver, Alex, a ver si lo conseguimos. A ver. Sí. ¿Me oye bien? Hay algún pitidito por ahí. Intenta si puedes bajarle un poco más el volumen de los altavoces y así te escuchamos. Bien mejor. Espera ahora. A ver, prueba. Bueno, decía que más allá de este caso concreto,
pienso que hay algo de fondo, que es cómo tratan los sindicatos este asunto, ¿no? O sea, los grandes sindicatos, pues como el bipartidismo y como todo lo que está pasando en nuestra vida política, ¿no? Nos tienen acostumbrados a que venden los derechos de los trabajadores a un precio muy barato. Y tengo la sensación de que lo de UGT me recuerda a lo del PSOE de toda la vida, ¿no? O sea, al final es el sindicato hermano del Partido Socialista y lo que ponen en práctica es exactamente lo mismo que hace el Partido Socialista con el gobierno del Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos dos grandes sindicatos que están entregados a la causa estatal siempre, al 100%, porque claro, es que ¿quién va a remar en favor de los derechos de los trabajadores? Lo que realmente esto es importante es en el sentido de que la clase trabajadora, y en este caso las personas que trabajan en esta empresa, en la Ford, deberían de tener muy en cuenta, porque me imagino que son ellos los que eligen a sus delegados sindicales. Así que, bueno, si siguen eligiendo a esta gente, pues deberán tener en cuenta todas estas decisiones. Disfruten lo votado, que se suele decir, ¿no? Pero vamos, yo creo que a estas alturas de la película deberíamos ya de ser un poco conscientes de qué es la UGT, qué son las comisiones obreras, que no son más que la herencia del sindicalismo vertical del franquismo, son una representación fiel de los intereses del Estado y por lo tanto de los intereses de las grandes economías capitalistas que campan por este país, que ni siquiera son necesariamente españolas, ¿no? Sino que puede venir la Ford aquí y hacer lo que le dé la gana, ¿no? Porque son los intereses de España, ¿no? Esto me recuerda un poco a la reacción que ha tenido el ministro de Exteriores, que parece un cura, porque yo le veo cada vez que veo en la tele, me recuerda a los curas estos así un poco del Opus Dei y tal, ¿no? Y este señor ha dicho ahora, pues resulta que el presidente de México ha dicho que no le va a dejar hacer lo que le dé la gana a Repsol o a Iberdrola en su país y que va a potenciar que haya una energía pública, una empresa energética pública, y entonces va a haber que pausar esas relaciones de alguna manera, ¿no? A nivel económico con estas grandes empresas. Y claro, el ministro de Exteriores dice que va a defender los intereses de España, de los españoles y de las empresas españolas. Es decir, que él va a ponerse del lado de Repsol. Pues lo que hace UGT, trasladado al marco laboral exclusivamente, que es su competencia, es defender los intereses de las empresas, pero ya ni siquiera españolas, les da igual. Es decir, ellos van a defender los intereses del sistema, no van a defender los intereses de la clase trabajadora. Entonces yo creo que el análisis tiene que ir por ahí. Estos sindicatos no representan a nadie más que a los que se benefician de este tipo de acuerdos. Y lo mismo que el Partido Socialista o el Partido Popular o Ciudadanos o Vox o el resto de partidos políticos que campan en el panorama, están defendiendo unos intereses concretos de grandes empresas y de grandes intereses del capital. Manolo Gallego, por cierto, creo que ha desaparecido el pitido del todo. Si alguien lo escucha más, que nos lo diga. Manolo. Bien, después de lo dicho por Antonio Viales, no tengo mucho más que añadir. Que tenga esa afiliación la UGT en la Ford, pues será porque los trabajadores, no sé si al entrar les obligan, es una condición para trabajar en Ford, o voluntariamente por las prebendas que egoístamente prevén si se afilian al sindicato de la empresa. Es decir, podré colocar a mis familiares, podré colocar a lo mejor a mis hijos, conozco casos, pues me afilio al sindicato de la empresa. Además, podré promocionar si me afilio al sindicato de la empresa, en este caso UGT.
Es decir, que no echemos la culpa solo a los directivos, a los jefes, a los secretarios generales de la UGT, sino al egoísmo y a la propia gente que tiene muy poco claro a qué clase pertenece, a la defensa de los intereses comunes, al compañerismo, etcétera, etcétera. Eso es puto egoísmo, ¿no? O puro, perdón por lo demás. Creo, es una idea que se me ocurre. Se han afiliado a la UGT porque les interesa y les importa un bledo lo demás. Y ya está. Y en cuanto a lo de los medios de comunicación, bueno, a esas alturas del curso, ¿qué medio de comunicación se va a atrever a perder los millones o los miles de euros en publicidad que puede poner una multinacional como la Ford y salirse del tiesto y contar todo esto a la gente en general? Es decir, asumido queda que la Ford tiene un sindicato de empresa que no ha necesitado montarse un sindicato propio amarillo que llaman, que ha escogido a uno de clase que lleva así desde que nació la empresa prácticamente. En las elecciones sindicales hay algunas que bueno se salen del círculo de la UGT y votan a otros sindicatos, pero no mayoritariamente, porque ahí están el STM, las comisiones obreras y CGT, que están en el comité, pero siguen siendo minoritarios. El voto es secreto, ¿no? Es decir, dices, Antonio, que les castigan en las elecciones sindicales y algunos no les votan, pero no todos. Es decir, que quedan ahí 4.000 contentos, agradecidos y esperando a ver si le suben de categoría por estar en la UGT y dan unas palmaditas en la empresa por estar en la UGT, o coloca a su hijo, a su yerno, a su hija o quien pueda por estar en la UGT. Y eso es claro, y eso es falta de conciencia de clase y lo ha dicho Alex, a disfrutar de lo votado. Ahora a llorar a la iglesia. Yo qué sé. ¿Qué vamos a hacer? Volia introduir vos altre tema ja, però no me deixeu. Això mereix altra ronda, Antonio. Bueno, sí, no es que yo quiera romper una lanza a favor de mis excompañeros, pero desde luego esto no ha sido casual ni ha sido repentino, ¿no? Todo esto ha sido planificado desde el principio, ¿no? No voy a contar toda la historia de la Ford, pero sí resumir un poco lo que pasó. En su momento, a los primeros años, había asambleas, se tomaban acuerdos, había participación y luego pues había unos representantes que eran elegidos por las asambleas, eran delegados de las líneas y de las plantas. Claro, aquello era una forma asamblearia de funcionar y a la mínima pues había debate, había acuerdos y a ningún delegado se le ocurriría hacer algo que perjudicaba a la plantilla. La empresa provocó una huelga por un esquirol que metió allí, que lo metió y luego lo despidió para provocar la huelga. Entonces, después de 18 días, pues llamaron al trabajo y despidieron a los 58 delegados que había en la coordinadora, que era gente pues de la CNT, de la OIC, del MC, es decir, gente autónomos, gente muy maja, ¿no? Hicieron una limpieza absoluta y a partir de ahí la Ford apostó por la UGT. Entraron varios dirigentes del PSOE y de la UGT a trabajar allí en Ford. Algunos siguieron y otros, una vez ya estaba ganado el terreno, pues se marcharon a sus compromisos políticos, ¿no? Pero eso fue organizado y planificado. Luego se dejó hacer asambleas, pero se mantenían los comedores, que era donde hacíamos debates, la gente hablaba, se concienciaba, estaba con los compañeros. Eso también desaparece. Ya no hay asambleas, ni siquiera hay el espacio para debatir y para informar. No se puede informar a la gente porque en la cadena no te da tiempo a hablar con nadie. Luego se quitan las pausas colectivas, donde los compañeros, aunque el sindicato no podía ir a todos los grupos donde estaban reunidos haciendo la pausa, pero sí que entre ellos hubieran podido hablar y se hablaba. Ahora eso desaparece, la pausa ya es individual. Es decir, no tienen ninguna ocasión de hablar ni con el sindicato, ni con los compañeros, ni con nadie. Todo eso unido a la crisis donde no había trabajo y la gente de Ford que tenía un sueldo hace unos años aceptable, pues claro, si tienes 2 hijos en casa parados allí tumbados en el sofá, pues intenta meterlos en la Ford. Claro, se tenía que haber hecho de otra manera, pero fue por lo individual, por el clientelismo, y entonces
lo apuntaba a la UGT, con lo cual tenían 2 votos cautivos, el del padre y el del hijo. Y además, estar calladitos porque si no, hemos hecho un esfuerzo para colocaros aquí, no nos dejéis en evidencia, no os metáis en líos ni protestéis. Y eso poco a poco ha ido minando pues la poca conciencia de clase que se habría creado en los 80, 70, 80, pues sí, iba la cosa muy bien y la gente se formaba allí sindicalmente y se hacía luchador. Ahora es al revés, los mismos delegados te dicen que no te metas en lío porque fuera de la FOR llueve mucho, hay mucha tormenta, la tranquilidad está ahí dentro y entonces hay que tragar bastante. Y así es como está. Y es muy difícil que esta gente que no ha tenido formación ni dentro de la familia, ni en los colegios, ni luego en la fábrica. Entonces, pues no tiene ninguna conciencia. Entonces, vas a salvar lo tuyo, bien sea un ascenso o bien sea el contrato. Y eso es lo que tenemos. Yo no lo quiero justificar, lo que sí intento es un poco explicar cómo ha sido. Y claro, ha sido terrible y ahora estamos pagando las consecuencias. Ahora nadie va a protestar, todo el mundo se va a callar. Sí, luego en el autobús, los pocos que van en autobús, porque el que no se vaya en autobús también hace que la gente vaya con su coche, por si acaso le dicen que hay que quedarse por la noche y tal, con lo cual tampoco tiene el rato de ir en el autobús para charlar con los compañeros. Es decir, es un individualismo atroz. Y eso pues ahora va a traer esta consecuencia, que todo el mundo protestará a escondidas, por si alguno de la UGT no lo está escuchando y luego lo denuncia, y muy pocos son los que protestan. Sí, se cabrean y tal, pero públicamente nadie dice nada. Y por eso se atreve la empresa a pedir estas cosas. En los años 80 y 90 ni se le hubiera ocurrido decir que había que rebajarse el sueldo. Eso se hubiera tomado como pitorreo. Hoy no, hoy se toma en serio. Y eso ese es el panorama que tenemos. ¿Y eso por qué no se explica en los medios de comunicación estándar? Pues por eso que has dicho tú, porque hay que comer y hay que hacer publicidad. Y claro, ¿cómo te vas a enfrentar a la Ford, a la Generalitat, al sentido común, que es apostar por la inversión y porque venga trabajo y porque vengan coches que ahora encima van a ser verdes? No de color, sino por la contaminación que dicen ellos, que no contaminan, que es mentira, claro. Yo que soy más de preguntar que de estar en una tertulia, ¿por qué has nombrado a la Generalitat en todo esto? ¿A qué santo has metido la Generalitat por medio Bueno, lo de la Ford? desde los primeros años que ya le hicieron, la autovía tenía que pasar por la puerta, por la parte de atrás tenía que pasar el ferrocarril, teníamos que tener accesos en el puerto y unas explanadas inmensas para dejar los coches, todo ese tipo de infraestructuras. Había que hacerle un polígono porque quería tener los proveedores al lado. Se hizo el Parque Industrial Juan Carlos I, que es para la Ford, es un polígono industrial, pero Almusafes, quitando la Ford, poca más industria tiene, ¿no? Es toda vinculada a la Ford. Es decir, todas esas inversiones se hicieron por la Generalitat y por el gobierno. Pero es que además, cada vez que había un nuevo modelo, para competir con Alemania y que viniera aquí, esas cosas que se hacían, pues había que meter pues 140 millones, 60 millones, 25 millones, bien disfrazados de ayudas directas, que no se puede porque la competencia europea lo impide, pero decía que era porque la planta iba a ser más verde, o porque iba a suprimir humos, o porque iba a apostar por las nuevas tecnologías. Todo eso eran subvenciones y siguen siendo subvenciones que el gobierno pone cada vez que viene un modelo. Es decir, si el modelo cuesta, yo qué sé, 500, 800 millones, pues igual la mitad o el 60% lo ponen las administraciones, y así es como se hace. Y por eso es por lo que la Generalitat está ahí vinculada y tiene su parte de culpa. Podría haber puesto alguna condición, decir, pero a los trabajadores no me los perjudiques, que ya pongo yo el dinero. Pero ni aún así. Quiere sacarle a los trabajadores y quiere sacarle a las administraciones. Y si no lo hace caso... ¿Ha sido la misma política? Pues bastante. Sí que han intentado a lo mejor no aprobar algunos expedientes para reducción de plantilla y tal, pero al final sí que han tragado y lo han hecho. No ha habido ninguno que se haya negado a ayudarle, ¿no? Y ya digo, ha sido mediante un concepto de por nuevas tecnologías o por menos contaminación, le han dado cualquier excusa y las subvenciones han llegado. Ellos han estado a gusto. Hombre, yo creo que casi se sienten más a gusto con el PSOE. Yo llegaría a decirlo, pero bueno, con el PP también negociaban muy bien y tampoco se enfrentaron. Ellos saben con quién están. Tanto la Ford como los sucesivos gobiernos saben con quién hay que hablar y con quién hay que pactar. Y con quién no se pueden meter. Ya en su momento, antes de morir Franco, ya vinieron aquí los americanos a hablar. Y hablaron con Garrigue Walker, con el, imagino que sería con Isidoro, con el que todavía no era el secretario general del PSOE y toda esta gente. Ellos ya tantearon y ya se comprometieron de que cuando muriera el caudillo, pues esto iba a seguir dentro de una normalidad, que había sindicatos ya dispuestos a colaborar y a ser modernos. Todo eso estuvo pactado. En aquella época lo contaba Triunfo, lo contaba Cambio 16, había otras cosas. Ahora no se habla de todo eso.
Que veig que volíeu. Han hi hagut un moment que s'ha perdut la connexió, que hem perdut així als estudis la connexió d'internet i que s'ha perdut la conversa. Però bé, aprofite per dir-vos, estàveu parlant de mitjans i jo avui tinc ganes de llegir un que arribava des dels companys de Salvament Marítim de CGT, i és que és molt curiós el titular. Ens diuen des de Salvamento Marítimo, diu... envíen un titular del Mundo, digo, así se aprovechan los narcos de Salvamento Marítimo para conseguir escolta para sus cargamentos de hachís. Dígenes Compay dice, nuestro agradecimiento al Mundo y a Chema Rodríguez por el rigor de sus titulares. Ese es el paréntesis que... Esa es la rigurosidad de los medios, sí. Exactamente. No sé si voleu afegir algo més d'este punt, Àlex, Manolo. Yo no sé si Àlex quiere... Doncs si voleu anem entrant en el següent que teníem per ací, i jo anava a dir-vos abans que no us preocupareu o que no us preocuparem d'este acord d'UGT amb la multinacional Ford, perquè després de la reforma laboral del PSOE i d'Unides Podem i d'Unidas Podemos, de la reforma laboral de Yolanda Díaz, estem salvats perquè es pugen el salari mínim interprofessional. Antonio. Sí, bueno... A mí, afortunadamente, no me afecta mucho, ¿no? Pero claro, uno es solidario y uno está en organizaciones y está en la lucha, ¿no? Y hay que estar con el justo deseo de la gente de tener unas mejores condiciones de vida, ¿no? Y en esa línea, pues claro, esto es otro mazazo lo que hemos sufrido, ¿no? Claro, yo, hablando hace un momento, cuando comentábamos lo de la Ford, ¿no? De las contratas y subcontratas, de las ETTs, de cómo cuando empezó el polígono... 1000 eurista ya, bueno, pasó a ser casi un insulto, ¿no? De decir, madre mía, ahí en el polígono no llegan ni a 1000 euristas. Pero bueno, estamos hablando de hace 14 años, ¿eh? Y ahora 1000 euros, ahora resulta que va a ser 1000 euros brutos, ¿eh? Resulta que va a ser un avance y una locura, ¿no? Parece que... Y con eso incluso se quiere tapar, decir, bueno, la reforma ha habido dudas, pero ahora con esto sí que ya os callamos a todos, ¿no? Con esto del aumento del salario mínimo. Que efectivamente es una subida, claro. 1000 es más que 900, eso donde quieras. Pero claro, estamos hablando de las necesidades reales de la gente. Y los alquileres son más de la mitad de ese sueldo mínimo interprofesional. Y el resto del mes y del resto de necesidades, ¿cómo se cubre? ¿No? Entonces, está bien que se suba el salario mínimo, pero es que estamos hablando de un salario que es muy bajo, que está... muy por debajo de la media de la Unión Europea, ¿eh? Somos de los últimos, segundo o tercero, pero por la cola. Entonces, claro, no podemos lanzar las campanas al vuelo porque en 4 años haya subido un 40%, un 45%. Es que era una miseria. Entonces, sí que es cierto que lo han subido 2 o 3 veces, pero sigue siendo incompleto, sigue siendo insuficiente para una vida digna, ¿no? Y claro, es una referencia para muchas cosas el salario mínimo. No solamente 1.800.000 personas que a lo mejor parece que directamente podrían cobrarlo, es que luego se utiliza para calcular otras muchas cosas, ¿no? El tema de becas, tema de ayudas y cosas así, ¿eh? Y eso perjudica a la gente. Y por tanto yo creo que este aumento no debe nublarnos la vista. Estamos hablando de una miseria, ¿no? Estamos hablando de 1 euro al día de aumento, ¿no? Y eso no es nada, ¿eh? Y como digo, son sueldos brutos, ¿eh? Que ni siquiera son 1000 limpios. Entonces, si hace 14 años 1000 eurista era una cosa que ya te dejaba en la precariedad, pues imaginaros ahora, ¿eh? Lo que pasa es que hay gente que está cobrando tan poco y en unas condiciones tan infrahumanas que cualquier mejora que introduzcas, pues sí, evidentemente, es mejor que como estaba antes. Pero claro, aquí estamos hablando de asaltar los cielos o algo parecido. Y esto no son ni acercarse al cielo. Esto es, pues eso, ir haciendo chapucillas y con unas cosas pues ir tapando otras, ¿no? Porque lo de la reforma pues ya hemos visto también y ya se ha explicado lo que supone y que en realidad no ha mejorado absolutamente nada, ¿no? Se ha retocado 4 cosillas, pero la reforma, como han reconocido la COE, su presidente, deja como estaba lo más fundamental de la reforma de 2012, la reforma de Rajoy, ¿eh? Así que ellos mismos lo están reconociendo. Ahora en esta ocasión ni siquiera han necesitado a la patronal para este aumento, pero está claro que tampoco la COE se va a tirar a la calle porque le hayan subido esos 1000 euros hasta 1000, que sigue siendo muy poco.
Yo creo que esto no, evidentemente no va a crear una crisis ni va a perjudicar a los empresarios porque es muy poco. Ellos siempre tienen que quejarse y decir que no pueden pagar porque esa es su estrategia. La misma forma que comentábamos, pues siempre se estaba quejando de que no ganaba suficiente y que había problemas. Ningún empresario dice nunca que está bien y que ha ganado mucho. Eso va con su condición. Está siempre pidiendo y quejándose. Alex, que te tenemos muy callado hoy. Bueno, a mí es que lo de la subida del salario mínimo interprofesional me parece más que nada una medida propagandística, porque los efectos reales sobre la economía de la clase trabajadora no se ven reflejados. O sea, quiero decir, Alex, mira que a los asesores que sigo yo por redes de Podemos dicen que eso es lo de comer, con lo de comer. Lo de comer. Se refieren que sí, que se refieren que, vamos, que nos dejemos de tonterías, que al final estamos hablando de necesidades básicas, hablando del salario mínimo. Bueno, vamos a ver. El tema del salario mínimo, el año pasado ya subió el salario mínimo, creo que de 900 a 965 euros. Y el anterior también subió, ¿no? La cuestión es que la masa salarial de toda la clase trabajadora española en los últimos 2 años se ha reducido en 1.000 millones de euros. Es decir, el salario medio, para que nos entendamos, se ha reducido 1.000 millones de euros. Con lo cual, sí que ha podido beneficiar a una parte reducida de la clase trabajadora, que es quien cobra el salario mínimo. Pero el salario mínimo ahora mismo, por ejemplo, está subiendo un 3,63%, que es de 965 a 1.000 euros. ¿Qué sucede? Pues que mientras el salario mínimo sube un 3,63%, la luz ha subido un 52%, las gasolinas están subiendo un 40%, y la inflación general se sitúa en más del 6%, o sea, es decir, casi el doble de lo que sube el salario mínimo, con lo cual la subida del salario mínimo no se traduce en una recuperación del poder adquisitivo, sino que se pierde poder adquisitivo. Es decir, los precios están subiendo más de lo que sube el salario mínimo. Y en general, todos los salarios. Entonces, subir el salario mínimo no tiene por qué beneficiar a la clase trabajadora necesariamente. Si yo voy a comprar el pan y me va a costar un 20% más, pues apaga y vámonos. Entonces, a mí me parece más esto una medida propagandística para tapar lo que han hecho con la reforma laboral, que es un auténtico, es reírse de la gente a la cara. Y ahora, pues claro, queda muy bien decir, subimos el salario mínimo, pero oiga, si tiene la inflación usted al 6%, si están imprimiendo dinero desde Bruselas y están haciendo una lluvia de ayudas y de no sé qué, que es tremenda, ¿no? Habría que preguntarse por qué los dos grandes sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, han firmado la reforma laboral. ¿Por qué la han firmado? Porque igual no sabemos, o la gente en general no percibe, que gran parte del dinero de las ayudas europeas van a parar a esos dos grandes sindicatos a través de reformas de sus grandes edificios y todas estas historias, ¿no? Y a lo mejor pues reciben dinero por un lado y por el otro firman reformas laborales que van en contra de los intereses de la clase trabajadora. A mí me parece que lo del salario mínimo por sí solo no es eficaz. Es decir, claro que todos queremos que la gente que cobra menos cobre más, pero no es eficaz en el sentido de que como no hay acompañadas otras medidas, pues es imposible que quien cobra el salario mínimo se vea beneficiado si le sube la gasolina, si le sube el pan, si le sube la factura de la luz. Entonces, si la inflación sube el doble que el salario mínimo, pues la traducción o el titular que yo sacaría es: el poder adquisitivo de la clase trabajadora y principalmente de quien tiene un salario bajo se disminuye. Este es el resultado de lo que está pasando, con lo cual las políticas de subir el salario mínimo per se no son eficaces.
Manolo Gallego, per cert, el que deia dels assessors ho dic perquè ho utilitzen com a argument per a clavar-se i enfrontar-se a la gent que ha estat contra esta reforma laboral o no reforma laboral i que s'acusen sempre de els maximalistes no estan d'acord mai amb res, no? És el que utilitzen moltes vegades d'argument, Manolo. Bien, después de lo dicho por Alex y por Antonio, no tengo mucho más que añadir. Yo veo que simplemente les ha servido y les ha venido muy bien para que los medios de comunicación, las tertulias, los tertulianos, los opinadores, ahora en vez de dedicarse a zurrarles de alguna manera por la chapuza de cómo se había obtenido en el Congreso la reforma, es decir, las votaciones y también el contenido de la propia reforma, obviamente, es decir, el fondo de la cuestión, ahora ha cambiado ya la actualidad y ahora se tertulia, se habla, se escribe sobre el salario mínimo interprofesional. Y ahí están apareciendo en los medios de comunicación por la señora ministra con los dos líderes sindicales al lado y además en plan valiente y farruco, es decir, y además esto lo hemos hecho sin la patronal, para que veáis lo chulos que somos aquí. Y lo demás está dicho. Lo acaba de decir Alex, lo ha dicho Antonio, y no sé si quieren añadir algo más, pero yo observo eso desde fuera. Ya la reforma laboral es un segundo plano y se ha ido quedando fuera, como se han ido quedando fuera las ayudas a la gente de la isla de La Palma, que están quejándose que no reciben nada y antes tenían un ministro allí todos los días que les iba a dar no sé cuánto para reconstruir sus viviendas, etcétera, etcétera. Ya no se habla en los medios de comunicación y es el sistema de cómo funcionan los medios de comunicación. Unas noticias tapan a otras y ahora estamos hablando de salario mínimo. Antonio, Alex, ¿algo más que añadir? No, simplemente incidir en lo que se ha comentado, ¿no? Que efectivamente tanto las pensiones que subieron el 2,5 como ahora el salario mínimo interprofesional que sube el 3,6, estamos hablando de la mitad de lo que es el IPC real. Es decir, los precios al consumo ahora han sacado una fórmula que es con la media del año anterior, de todos los meses. No. Antes se hacía con lo que había subido a lo largo del año los precios al consumo, que fue el 6,5. Es decir, hemos subido el 50 o el 55% de lo que han subido los precios, con lo cual el poder adquisitivo, como ha explicado Alex, pues se sigue perdiendo. Claro, a mí me sorprende que algunos que van de ideólogos intelectuales, incluso de los partidos estos progresistas, dicen es que esto se va a notar, que se va a incentivar el consumo, se va a incentivar la economía. Pero por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿De 30 euros mensuales en una familia? ¿Qué vas a comprar? ¿Una barra más de pan o qué consumo vas a hacer? Que tampoco hay que apostar por el consumo, eso es otro debate en el que hemos entrado una vez, ¿no? Pero es que ni siquiera pueden mentir ahí. Y luego en cuanto a los sindicatos, pues bueno, han recuperado un montón de protagonismo. Ahora, como dice Manolo, se pasean por todos los platós y por todos los sitios al lado de la ministra y van a hacer campaña electoral y están que se salen, ¿no? Claro, es que eso es una inyección de millones también para su burocracia, ¿no? Ahora les acaban de soltar 100 millones, que lo van a justificar para que sean de las ayudas europeas, diciendo que es para adecuar sus instalaciones a que sean menos consumistas, ¿no? Decía, a la política de las energías verdes y la reducción de consumo y tal. Es decir, bueno, lo van a modificar así para que incluso pueda entrar dentro de las ayudas europeas, que eso es fácil. Pero yo creo que ha habido mucha crítica y ha habido mucho debate que en parte lo han intentado tapar con esto de la subida del salario mínimo, ¿no? Lo de la reforma no ha llegado a la gente a afectarle tanto como ellos pensaban y por eso han necesitado una medida estrella positiva, entre comillas lo de positiva, pero para ellos sí que les ha servido para tapar lo otro, ¿no? Pero aún así van, creo, ya montando asambleas de delegados y delegadas en Sevilla, en otros sitios, un poco, imagino yo, para leerles la cartilla, salir en plan triunfalista y decirles que vayan a la fábrica a explicar lo mal que están las cosas y lo mucho que están consiguiendo ellos dentro de lo poquito que se puede, ¿no? Creo que van a necesitar ese refuerzo porque
han quedado tocados su prestigio entre muchos trabajadores que ya no se lo creen todo, ¿eh? No todos son como los nuevos de la Ford que solo quieren hacer horas y que no los tiren, ¿no? Hay gente que ya se plantea las cosas y que está por luchar y por no creerse los cantos de sirena que le cuenta la tele. Alex. Yo me gustaría añadir una cosa, ¿no? Y es, si quieren subir el salario de la clase trabajadora, dejen de cobrar el IRPF a toda aquella persona que cobre menos de 20.000 euros al año. Y yo creo que eso sería lo más eficaz. Con eso subiría de golpe entre un 15 y un 20% el salario de las personas que están por debajo de esa cifra. Es mucho más eficaz. Y por otro lado, hay que recordar una cosa. Las grandes empresas de este país, las multinacionales y demás, la subida del salario mínimo no les afecta demasiado, porque mayoritariamente tienen convenios sectoriales, etcétera, que se supone que están por encima de ese salario mínimo, y a quien le afecta es a otras empresas que son más pequeñas o subcontratas también, pequeños autónomos, y ahí en los pequeños autónomos que generan empleo o son los que más generan empleo en este país, las pequeñas empresas de autónomos con 2, 5 empleados, etcétera. Esas empresas son las que habitualmente pagan el salario mínimo porque no tienen un convenio propio o porque simplemente no se pueden permitir además pagar más porque están pagando muchísimos impuestos. Es decir, un autónomo que no llegue tampoco a esa cifra de beneficios de 20.000 euros, por ejemplo, por poner una línea, no debería de estar pagando cuota autónomos, impuestos, etcétera, cuando no está llegando ni siquiera a un mínimo de ingresos para tener una vida digna. Es decir, si lo que el gobierno considera un salario digno son 1.000 euros ahora mismo, ¿no? O 1.200 o lo que sea, pues debería de no cobrar impuestos a toda aquella persona que no llegue a tener 1.200 euros al mes de ingresos. Da igual que sea autónomo que sea un trabajador por cuenta ajena. Entonces, yo es que conozco varios casos de autónomos que están ganando menos salario, digamos, que el empleado al que tienen a su cargo. Y eso es grave. Esa situación es muy grave. Entonces, ninguna de las situaciones debe darse. Pero claro, si estás friendo impuestos al pequeño autónomo, mientras el del Corte Inglés y el de las grandes empresas tributan con su ingeniería fiscal ad hoc, tributan a menos del 15%, pues oiga, es que esto no tiene razón de ser. Es decir, que un mileurista esté pagando en su nómina un 20 o un 25% de impuestos y que Amancio Ortega o el del Mercadona o el otro estén pagando un 5 o un 10%, pero hombre, ¿pero esto dónde se ha visto? Entonces, los impuestos, si los cobran, que se los cobren a quien realmente maneja los beneficios. ¿Pero qué están haciendo qué van a hacer con la clase trabajadora? Es decir, los pequeños autónomos hundidos y el pequeño asalariado también le están friendo a impuestos. Entonces, si quieren que realmente suba el salario de la clase trabajadora, dejen de cobrar impuestos por debajo de una cifra. Es decir, pagar impuestos por trabajar y tener un salario por debajo de 20.000 euros no debería de ser. Y a partir de ahí arriba, el que obtenga beneficios y el que tenga un salario elevado, pues que empiece a aportar. Pero no lo hacen así. Dicen, no, subimos el salario mínimo, ya está. Pero, bueno, a ver qué va a hacer el autónomo cuando le suba el salario mínimo a 1.200 euros. Pues va a subir el precio de lo que del servicio que esté ofreciendo. Y si no puede competir con una gran empresa, pues se irá al paro. Así de sencillo. O sea, una pequeña empresa que haga reformas no podrá competir con una empresa más grande que haga reformas y que sí que se pueda permitir por volumen de negocio hacer frente a esos salarios. Entonces, creo que debería empezar el tema por el tema de los impuestos también. Manolo, no sé si quieres puntualizar algo más sobre este punto. Jo no, jo l'he dit ja. Doncs entrem en altre que també està passant desapercebut, si voleu, i és que segueix la repressió a Cádiz, després de la vaga del metal. Manolo. Bueno, es una estrategia también la de cómo se reprime a los que se movilizan, esperando un tiempo a que se desinfle
en los medios de comunicación la gente no esté atenta, no esté en primera línea de información y pasados unas semanas, pasados unos meses, todos aquellos que los cuerpos y fuerzas de seguridad han grabado con sus cámaras y han fotografiado y tienen identificados y saben dónde viven, pues vamos a por ellas o a por ellos y los llamamos y con las acusaciones que sean, se las inventan, hay muchas maneras, por lo menos logran asustarlos, los citan al juzgado, les hacen buscarse un abogado, una abogada, después a lo mejor todo queda en nada o en una multa o se archiva, pero de momento están llamando a declarar a juicio pues a personas que simplemente protestaron o se enfrentaron en la mayoría de los casos de palabra o en concentraciones o sin ninguna violencia que hayamos visto exagerada por parte de la ciudadanía, y hablo de ciudadanía en este caso no solo de trabajadores, sino cuando la policía entró en una barriada obrera e incluso al lado de un colegio y montó allí la de Cristo, ¿no? La gente salió desde los balcones, desde las casas, mujeres, hombres, gente que está muy cansada porque el paro en la zona es muy elevado, está rondando creo que al 30% ya desde hace mucho tiempo. Y ahora están siendo citadas y citados a ir a declarar a un juzgado, pues porque la policía se preocupó de identificarlos. Tienen tiempo de buscarlos, todos estamos en sus archivos, ya no hacen falta archivos especiales de revoltosos ni de rojos, sino que todo el mundo estamos controlado, saben quiénes son, y simplemente con el hecho de que a una persona normal de la calle te llame un juez a una declaración como imputado, que después a lo mejor no es nada y tal, ya asusta lo suficiente como para que la gente se tranquilice, se quede en sus casas y para la próxima se lo piense un poco mejor. Represión fina y bueno, en este caso hay que recordar que estaba allí era la policía que estaba a la orden del señor ministro Marlaska. Antonio, per cert, ens deien abans que se'ns quedava per així dia. Muy buen inciso de Manolo Gallego, dice ahora ya tienen algo para tapar la falsa derogación, y también ens deien como autónomos suscribo al 100% lo que dice Alex Corrons. Antonio. Sí, yo creo que esto ya lo hemos comentado muchas veces al hilo de otros procesos que ha habido, de cómo lo que se pretende con la ley Mordaza y con toda esta represión es asustar a la gente, hacerle que pierda dinero, que pierda tiempo, que la familia le presione también, y es una forma de que no participes y no te movilices, ¿no? Y claro, lo que hubo en Cádiz, pues lo hemos visto todos y fue una respuesta unánime, no solamente de los trabajadores de la bahía, sino de las familias y de la gente de los barrios obreros. En concreto, el barrio este de Puerto Real, que es el del río San Pedro, y como bien dice Manolo, tiene el 30 y tantos % de paro, o sea que es un barrio muy afectado. Y es que, claro, estaban entrando con tanquetas y pegándole a todo el mundo al lado de colegios y sin que viniera a cuento, ¿no? Y luego el lenguaje no es nada inocente, ¿no? Esto por enfrentarse a la policía, es decir, a esta mujer, dice, la detienen y la acusan de tal por enfrentarse. Hombre, enfrentarse a gritos, no les pegó, ni les agredió, eran nosotros los que estaban pegando, ¿no? Pero así ya te da la sensación de que, claro, casi se lo ha buscado, ¿no? Y efectivamente lo único que decía es que no fueran allí y que no estuvieran donde había niños y cosas así, que si es que eran, y, vamos, estaban locos o eran unos mercenarios. Y luego ha difundido algún vídeo de esas cargas y entonces dice que ha faltado pues el derecho a la intimidad, desvelar informaciones, es decir, lo que está en la ley Mordaza, que a ver si la van a quitar ya de una jodida vez, ¿no? Que creo que no, que por eso hay que seguir movilizándose como ocurre este fin de semana. Entonces, no ha sido el único caso el de esta mujer que se llama Raquel y que es muy conocida en el barrio, pues porque está metida pues en cosas de allí, de los trabajadores, en cosas de inmigración, es decir, es una mujer que tiene sensibilidad social como deberíamos tener todos, no es nada más, pero es que también han llamado o van a procesar a trabajadores que estuvieron en piquetes, a gente que ha manifestado en concentraciones, es decir, lo que hacen siempre, y yo creo que es muy peligroso esto de que se ensañen con la gente simplemente por ejercer su derecho a manifestar su opinión o a protestar, ¿no?
tenemos también por ahí varios casos que están saliendo pues, de grandes empresas como Carrefour, como alguna más, que persiguen o despiden a delegados sindicales de los que se comprometen un poco, ¿no? De los que no se limitan a negociar a la baja y denuncian la represión y la situación de las plantillas, pues también se sigue aplicando represión a toda esta gente. Y si ya organizas piquetes o organizas huelgas, pues entonces ya se te cae el pelo. Y yo creo que eso no lo podemos permitir. Entonces, lo que está pasando en Cádiz es una vergüenza, ¿no? Es decir, como había una respuesta tan unitaria y tan importante, pues no se atrevieron en ese momento a ir más lejos. Y ahora que ya se ha calmado un poco la cosa, porque ya les han firmado los que tenían que firmar, que para eso estaban, pues dice, ahora ya es el momento de ir y a esos elementos díscolos, a esos rebeldes, irlos poco a poco acojonando, hacerles que vengan a los juzgados, que luego a lo mejor... A veces hasta se presentan policías que ni los reconocen, ni habían estado en ese momento, ni saben cómo iban vestidos, pero bueno, se queda en nada. Y dice, bueno, pues en empate, pues ala, no castigamos a ninguno, pero el susto que te han pegado y la situación que pasa en esas familias es lo que hay que evitar y es lo que ellos quieren utilizar para sembrar el miedo. Alex. Ya lo dijo, creo que lo dijo Íñigo Errejón en el Congreso de los Diputados, ¿no? Dijo, la imagen de la tanqueta en Cádiz les va a acompañar toda la legislatura. Este gobierno lleva ya más de 2 años y van incumpliendo promesas y tiro porque me toca. La reforma laboral es una, la siguiente es la ley Mordaza, ¿no? Es decir, las dos grandes cosas que se habían comprometido, no, de las cosas más importantes, ¿no? En derogar, que era la reforma laboral y la ley Mordaza, que eran como dos grandes leitmotivs de este gobierno, no lo han cumplido. Entonces, vamos de promesa incumplida en promesa incumplida. La ley Mordaza, en realidad, es que le interesa al Estado. Y entonces, si no entendemos que el Estado se va a mantener incólume, da igual quién gobierne, porque el retroceso de derechos y de libertades, cada vez que viene un gobierno nuevo que dice que lo va a cambiar, no lo cambia. O sea, siempre vamos a más. Siempre vamos a más. O sea, las restricciones siempre van a más. Y unas veces restringe la derecha y otras la izquierda, da lo mismo. O sea, da igual. Bueno, ahora tenemos... Yo es que tengo algo de memoria y yo recuerdo, fíjate, porque yo, cuando estuve metido en política, llegué a ser candidato al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Vizcaya, por una coalición que se hizo entre los Verdes e Izquierda Unida. Yo estaba en los Verdes en aquel entonces. Y yo me acuerdo que desde Izquierda Unida oía comentarios de que despectivos, ¿no? Hacia lo que significaba el PSOE, que era el partido del régimen de toda la vida, que era el que más recortes sociales había hecho a lo largo de la historia, que había firmado el Tratado de Maastricht, el Tratado de Lisboa, que nos había metido en el euro, en la OTAN, en todo, que había firmado todo lo que tenía que firmar. Y por lo tanto, digamos, de forma despectiva, se decía que eran progresistas y que eran unos progres, ¿no? Y tal. Esto era una cosa muy de izquierda, es decir, de forma despectiva el término progre. Fijaos que hoy este gobierno, incluido los amigos de Podemos, presumen de ser el gobierno más progresista de la historia. Y hace 6, 7, 8 años, ser progresista, decirle a alguien progresista desde ámbitos de izquierda, comunistas, libertarios y tal, era de lo más reaccionario que te podían decir. Era un insulto que te llamaran progre. Y ahora el gobierno más progresista de la historia presume de ello, ¿no? Y entonces, claro, yo me agarro a su propio argumento y digo, os habéis convertido en progresistas. Y el progreso es exactamente esto. Es decir, el progreso del capitalismo. Que no es un progreso de la sociedad hacia la emancipación. No, no, no. Ustedes están haciendo que el capitalismo progrese. Y eso nos lleva
al abismo. Y la ley Mordaza es una muestrita de lo que están buscando, es decir, del control social absoluto. Una de las cosas que quieren hacer de lo que han hecho con esto de la reforma de la seguridad ciudadana es terrible, ¿no? Es poner a todo el mundo, decir, bueno, pues el Estado en el momento en el que quiera puede cogerte de la pechera y hacer lo que quiera contigo. Y otra de las cosas también que son muy graves, que lo he leído del Boletín Oficial del Estado, es que el objetivo es acabar con, por ejemplo, con el dinero en efectivo. ¡Qué perversión! Y esto lo puedo unir a que hay otro tema luego que va con el tema de los bancos, ¿no? Pero creo que si hay una revolución en este país pendiente es la de decir a todo el mundo que está indignado ahora porque las sucursales no atienden a las personas mayores y tal, las personas que tenemos autonomía de poder ir a un cajero y sacar el dinero, que lo saquemos y que no, le quitemos el poder a los bancos. Es decir, es que si hay un verdadero crash para ellos es quitarles ese poder de mantener el dinero en sus cuentas bancarias, porque es terrible. Es decir, nos están llevando a que vayamos todos hacia el embudo con las leyes. La ley es Mordaza, la ley de seguridad ciudadana, prohibir el dinero en efectivo, ir poco a poco teniendo cada vez más cercada a la gente y bajo control. Com veig que es va quedar poc de temps i 3 temes encara pendents i el que tenim per ahir obert, jo us vaig a llegir els titulars, es fica damunt de la taula i el quart d'hora que queda feu el que cregueu convenient. Administració pública i atenció personal és un dels temes que tenim apuntats, un dels titulars. Altre és el de les mascaretes a l'exterior. I tenim apuntat un que també apuntava Antonio, cap de setmana de mobilitzacions contra la llei Mordassa, per la derogació de la llei Mordassa. Aquests 3 temes els tenim per ahir, més el que estàveu parlant. Feu el que vulgueu. Manolo Gallego havia deixat música per a després, per a quan acabava de parlar en Rafa Rius i volia que sonara, però se la podem retallar també, Manolo. Bueno, a mí estoy acostumbrado. A ver, yo le preguntaría a Alex si no le da, aunque participaste en un libro ya que ha tenido, que sería muy interesante volver a releer aquello de Hasta luego, Pablo, lo que se llamaba, ¿no? Eras uno de los que estaban allí. Cuando haces estas críticas, que yo comparto al 100%, lo que acabas de contar, no te salen gente que a lo mejor nos está escuchando, que escucha estas radios o medios alternativos, y que nos llegan, no insultos, pero sí críticas de que, porque siempre desde aquí nos estamos metiendo con esta izquierda, con este gobierno progresista, si es que queremos que vuelvan los del PP y los de Vox a gobernarnos, que no deberíamos, que son de los nuestros, que hay que ir poco a poco, etcétera, etcétera. Has dicho que vienes de dentro, yo no lo sabía, que habías estado en una candidatura, que has estado cerca, y además has participado en un libro que ha pasado desapercibido, lo han logrado y que ahora sería, bueno, casi una profecía, ¿no? ¿Qué? Cuando te critican, es decir, bueno, pero Alex, ¿cómo te metes con nosotros? Porque nosotros nos decían, tal como habláis y tal como os explicáis muchas veces en los contenidos de Radio Clara, lo que queréis es que los de Podemos salgamos a barrer las calles con una bola atada a los pies, ¿no? Es decir, que está mal que los critiques. Bueno, yo creo que es que el problema es que caemos en el engaño de pensar que, aunque persigamos objetivos parecidos, hablo de las personas que pueden confiar en Podemos, no de las que están activamente participando, o algunas también, pero principalmente de la gente que ideológicamente comulga con Podemos en determinadas cosas, porque piensan que es un partido que puede, aspirar a cambiar las cosas tal y como ellos quieren que cambien. Lo que pasa que yo lo que hago es advertir de que es un trampantojo. Entonces, el verdadero poder lo tenemos que ejercer la sociedad organizada,
no podemos delegar en otros, y desde el 15M me gusta recordar que decíamos que no nos representan, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Bueno, pues esto ningún partido político lo cumple. Es decir, todos nos mantienen como si fuéramos un capital de objetivo de dar mensajes para que les votemos. Pero a la hora de la verdad, pues aquí tenemos la ley Mordaza, la reforma laboral, son los hechos los que hablan. Yo solamente hago una interpretación e intento desenredar el nudo manipulador que traman los medios de comunicación y los propios políticos, que es terrible. Ley Mordaza, reforma laboral. Hoy teníamos noticias de un desahucio en Malilla. Hablamos de la reforma de las pensiones, que también hay una convocatoria este fin de semana, pero bueno, yo no me meto, que yo soy moderador solo. Antonio. Bueno, yo sí, ya por mi edad se me permite ya que critique lo que sea, porque ya se me da por perdido. Pero claro, ¿cómo no lo vas a criticar si están haciendo las mismas políticas que se caracteriza a la derecha, ¿no? Es decir, claro, ¿qué vamos a hacer? ¿Criticar solamente al PP o a Franco, ¿no? Para no molestar a nadie, criticamos a Franco todavía. Hombre, habrá que criticar a los que están haciendo cosas mal y a los que con sus políticas y con su estrategia desmovilizan. Porque está claro que cuando ha gobernado el PSOE antes y ahora es cuando más recortes ha habido y cuando más desmovilizada se mantiene a la gente. Es decir, todas las organizaciones o grupos que están en su órbita, todos son militancias de grupos sociales y tal, cuando gobiernan ellos se relajan. Es decir, claro, es que no podemos hacer el juego a la derecha y atacar a los que están gobernando. Claro, y entonces eso sirve para que nos repriman más y nos recorten más cosas. Entonces, claro, desde una posición de izquierda, digamos, consecuente o libertaria, es normal que se critiquen a los que gobiernan, sean de derecha o sean de izquierdas, porque lo están haciendo mal y nos están quitando derechos. Entonces, esa es la razón de que se critique. No queremos que venga el PP ni muchísimo menos, y mira que le damos caña y nos reímos de todas las tonterías que dicen y tal, pero claro, no podemos limitarnos a criticar al PP, eso sería muy fácil. Es que los que están gobernando son los otros, y los que están recortando son los otros. Hemos empezado por la OTAN, pero podemos acabar por la ley Mordaza o por la reforma laboral o por las pensiones. Es decir, nos está quitando mucho. Y ahí enlazo con otro de los puntos que nos habías propuesto. Es decir, nos estamos quejando y es justo, pero dentro de su lógica es normal que las empresas privadas y los bancos pues estén apostando por quitar personal directo y que te atiendan pues de forma digital o internet o con máquinas. Pero que eso lo haga la administración, una administración pública, una administración socialista o progresista o como quiera llamarla, pues eso sí que no tiene perdón. Y es que en las consellerías, en la Generalitat, está quitando gente de atención directa. Y de ahí va mucha gente mayor, van enfermos, va gente que no conoce la tecnología, ni tiene por qué conocerla, y entonces hay que tener personal para que los atiendan. Y resulta que en los últimos 5 años, creo que era, se ha reducido de 1.200.000 consultas directas personales que hubo a 272.000. Es decir, están quitando a la gente de la atención a las personas, que a veces lo que necesita uno cuando va es que la atiendan y que le expliquen las cosas y bueno, si ya te sonríen encima, pues mejor, ¿no? Que no tengas que enfrentarte a una pantalla, porque a veces llegas al hospital, llegas a una consellería y no sabes a dónde dirigirte, ni por dónde se pone la tarjeta, ni si te falla, qué es lo que pasa, por qué no te acepta ese dígito. Es decir, la administración tiene que mantener el trato directo y tiene que tener plantillas, y eso lo están recortando. Por tanto, digo, mal está lo de los bancos, lo estamos denunciando, se está pidiendo que abran para atenderte personas, seres humanos, pero claro, es que ya la administración pública, y si encima es de un gobierno que venía a cambiar las cosas, pues entonces ya no se entiende y la indignación tiene que ser mayor. Y yo creo que ahí, en los últimos 5 años, como digo, incluso aquí en Valencia, que es de los datos que nos has pasado, pues ya me lo había denunciado gente. En concreto, desde el área pública de CGT también se hizo una pegatina y se hizo una campaña porque se estaba quitando a la atención directa a las personas. Y eso no se puede permitir. Eso va en contra de la línea de atender a la gente y de crear empleo público de calidad. Y es lo mismo que ha pasado ahora, por lo que decíamos de las mascarillas y tal. Bueno, esto ahora intentan corregir, pues a lo mejor algún fallo porque se han tomado medidas que no tenían ninguna justificación o que era bastante dudosa la eficacia, ¿no? Como ocurre con este caso de las mascarillas en el exterior. Pero luego es que han tomado también un montón de medidas porque tampoco sabían qué hacer ni cómo responder a la gente, y lo que estaba pidiendo
todo el personal sanitario y muchas otras personas, es que se mejorara el sistema público de sanidad, que se contratara más gente, que hubiera mejor atención, y eso sí que es una apuesta segura y fija por mejorar la sanidad y nuestra salud, porque se han centrado en responder como han podido al tema de la pandemia, pero se ha abandonado muchísimas otras áreas. Gente que no la han atendido a tiempo y que se está muriendo o se va a morir porque tenía enfermedades que había que atenderlas con rapidez y no se ha hecho, ¿eh? Se ha cerrado, no te atendían por teléfono o te atendían mal, no daba tiempo, se suspendían citas y claro, ahora eso se está pagando. Y entonces yo creo que la apuesta tiene que ser por un sistema público de salud responsable, con plantillas suficientes, con inversión en medios, porque en la salud no se puede ver como un negocio. Es como cuando dicen el tren a Villarriba no es rentable. Bueno, pues no será rentable, pero allí tiene que ir el tren para que pueda ir la gente y pueda relacionarse. Si no, estamos vaciando toda España, ¿no? Yo creo que lo público es un patrimonio de todos y se tiene que proteger y ahí no cabe buscar rentabilidad. La rentabilidad es una cosa de la empresa privada, pero en servicios de atención a la gente eso no se mide en resultados económicos, sino en calidad de vida. Progres de Paraeta, nos decía alguno por WhatsApp, calificando a esta gente. Manolo, no sé si quieres decir algo de esos temas, porque te he dado la posibilidad de hablar de cualquiera y has salido por otro. Bueno, palabra que hable Alex y Antonio, porque yo soy más de preguntar que de responder. Aquí vamos a venir todos a preguntar, ¿eh? Qué más fácil. Alex, aprovecha. Bueno, pues me tomo la palabra para recordar que respecto al tema de los mayores que les están cerrando sucursales bancarias, etcétera, etcétera, la mejor respuesta que puede dar toda la población es sacar el dinero del banco. Y por cierto, quien está llevando esta denuncia, como siempre, sociedad civil, por su cuenta, usuarios, usuarias que se autoorganizan y hacen las denuncias. Tenemos la recogida de firmas que ha salido en todos los medios, pero también tenemos a la compañera de Yayo Flauta, creo que se llama Amparo Molina, que también ha estado moviendo el tema, entre otras, ¿no? Por poner ejemplo, que no son esos agentes sociales de los que hablábamos antes los que se mueven, ¿no? Es que los agentes sociales que llaman, desde el gobierno hablan de agentes sociales representando al 0,1% de las empresas y al 10% de la clase trabajadora cuando ni siquiera les preguntan. Pero bueno, eso daría para otra tertulia entera, ¿no? Y luego, pues el tema de las mascarillas por la calle, ¿no? Que resulta muy gracioso porque hoy sí, mañana no, pasado tampoco. Las mascarillas por la calle, hay personas que llevábamos diciendo ya desde que las pusieron que era absurdo, nos llamaban negacionistas, de todo, y ahora resulta que los expertos dicen que sí, y ahora el gobierno dice, no te la pongas, y la gente se la quita. Y cuando diga el gobierno que te la vuelves a poner, pues te la volverás a poner, ¿no? Esa es nuestra condición sumisa y obediente ante gobernantes que son unos ineptos, totalmente, ¿no? Y para prueba de la ineptitud, me gustaría mencionar un asunto que considero de importancia, ya que quedan pocos minutos. Joan Ramón Laporte, profesor honorario de la Universidad Autónoma de Barcelona y uno de los mayores expertos en farmacovigilancia que hay en España, le invita a Unidas Podemos y el PSOE, a propuesta de Unidas Podemos, al Congreso de los Diputados, a la Comisión de Investigación sobre las vacunas y el plan de vacunación. Voy a resumirlo, lo que dice. Titulares. En los 50 minutos que está, recalca no tener conflicto de intereses con ninguna farmacéutica. No sé por qué lo dice, pero dice que hay algunos que sí lo tienen, de los que hablan en los medios de comunicación. Dice, en primer lugar, que esto no se puede llamar una vacuna. No se pueden llamar vacunas. Son experimentos de ámbito global. Es una medicación génica de ámbito global, pero que no se puede llamar vacunas según lo que dice la Real Academia de la Lengua. Lo siguiente que dice es que los estudios de las propias farmacéuticas publicados no reflejan una reducción de la mortalidad. Lo siguiente que dice es que el pasaporte sanitario es contraproducente porque puede generar una falsa sensación de seguridad. También dice
que, bueno, no le parece mal que la gente se haya vacunado 1 o 2 veces, pero que la tercera o cuarta dosis generalizada le parece un acto de tecnoidolatría. Y a este señor, bueno, aparte, habla de 55.000 efectos secundarios reportados al servicio de farmacovigilancia, de los cuales 11.000 fueron casos catalogados como graves y 369 fallecidos en España. Yo no he visto en los medios de comunicación ni un caso, ni uno, de efectos secundarios graves, más que uno de AstraZeneca, que murió un militar o algo así hace tiempo, porque interesaba quitarse la vacuna de AstraZeneca del medio. El resto, no he visto ningún testimonio en la televisión, en los grandes medios de comunicación, de nadie. Y los medios de comunicación como La Sexta han tenido el cuajo de llamar a este señor negacionista. Ole. Molt bé, no sé si voleu dir algo més. Manolo, Antonio, Alex. Manolo, Alex acaba de hablar. No, yo no quiero añadir nada ni poner. Estoy de acuerdo con lo de la mascarilla, incluso con el hecho de que nos hayan tenido encerrado durante tanto tiempo, que incluso constitucionalmente se lo han tumbado. Sobre las vacunas tengo mis dudas, no soy antivacunas, pero respeto absolutamente la libertad de la gente y no los considero ni mucho menos ni negacionistas, ni mala gente, ni irresponsables, ni nada. Cada uno con su cuerpo tiene la libertad de hacer lo que quiera y nada, no tengo nada que quitar ni poner. Ahora sí que estoy de acuerdo con Alex en el hecho de que si los medios de comunicación se han ocupado tanto de sacar, resaltar, entrevistar y enseñarnos todos los días pues lo bueno de, pues si han tenido a un señor en una comisión de investigación en el Congreso que ha dicho eso y además tiene una titulación, es un experto que tanto les gusta llamar y ha dicho todas esas cosas, por lo menos las podían poner y que nosotros como personas libres tomáramos las decisiones, creyéramos más o menos, etcétera. Es decir, que me parece... Ahora, que hayas nombrado a La Sexta, pues La Sexta es parte del conglomerado de medios de comunicación. Lo que pasa es que son muy progres, dicen ellos, ¿eh? Y no solamente eso, en un canal de YouTube, donde más visualizaciones tenía la declaración en el Congreso, ha sido retirado el vídeo. Y en otras redes sociales también, como Instagram. Incluso los verificadores corporativos de información se han atrevido a decir que esta información está descontextualizada, cuando el tipo está 53 minutos en el Congreso dando una explicación pormenorizada. Es cuando menos sospechoso todo. Sí, lo del vídeo de YouTube, además nos lo colgaron en el Club de Oyentes de Radio Clara en el Facebook y cuando intentamos entrar vimos que no estaba, estaba el vídeo. No, la verdad es que hay mucha manipulación. Eso sí que lo hemos comprobado. Antonio. Pues no voy a hablar de este tema porque ya los compañeros lo han explicado bastante bien. Nos estamos comiendo la música de Manolo Gallego ya. Sí, me sabe mal porque seguramente que era una música buena, era interesante, ya la escucharemos otro día. Hoy os estoy vigilando. Simplemente pues recordar el montón de convocatorias que había, ¿no? Que no voy a extenderme mucho porque he oído, más que visto, que la mayoría tienen su propia cuña aquí en la radio y se están repitiendo toda la semana, ¿no? Por un lado, por ejemplo, esta tarde, si estamos en directo el viernes 11 de febrero a las 7:30, sigue el ciclo de sindicalismo de ayer y de hoy, allí en la CGT, en la avenida 154. En este caso se va a hablar sobre la reedición del libro El eco de los pasos, de García Oliver, y sigue todos los viernes hasta final de mes, ¿no? Mañana hay una campaña que ya habíamos comentado, ¿no? El tema de la derogación de la ley Mordaza, entre mañana, el domingo, creo que en Burgos es el martes, pero bueno, mañana es en Valencia y en Castellón, el tema de la ley Mordaza. Mañana en Castellón, en Valencia es el domingo, día 3. Es el domingo, ¿no? El domingo por la mañana, ¿no? Y en Castellón mañana en la plaza de María Agustina, perdón, que es donde se hacen todas las manis allí. Y en Valencia hay en las Torres de Serranos, en una plaza que le han puesto de la Crida o algo así, ¿no? Un nombre nuevo, pero bueno, es al lado de las Torres de Serranos el domingo a las 12 de la mañana. Menos mal que no hay dos cosas porque es que mañana está lo de las pensiones, ¿no?
El sábado 12 a las 12 en la Plaza del Ayuntamiento, esquina con calle Rivera, pues concentración por las pensiones públicas y por lo que se ha venido peleando desde la coordinadora de pensionistas, que se hace también en todo el país. Hay muchas ciudades que se están. Y luego ya para la semana que viene, pues el jueves, hay también otra campaña que es a nivel nacional, ¿no? O estatal, que es por la jubilación de los conductores de autobuses y camioneros y tal a los 60 años, una campaña, y se hacen las delegaciones de gobierno de cada provincia, ¿no? En la de Valencia, pues también. Jueves 17 a las 11 de la mañana. Y por último, el viernes 18 a las 7:30 en el Ateneo Libertad al Margen, la calle Palma 3, se presenta un libro de Psicofons y habrá un debate al respecto, ¿no? Y estamos preparando el aniversario, el 36 aniversario, que no va a ser muy lujoso porque 36 no es tan redondo como 50 y como 100 o como 40 que hacéis vosotros, pero bueno, 36 también lo vamos a celebrar con un par de actividades que ya las anunciaremos, ¿no? En concreto, empezamos ahora a hacer otra vez presentaciones de libros y es el viernes 18, la semana que viene a las 7:30 allí en la calle Palma 3 a las 7. Nos vemos con Psicofons y con otros compañeros que van a venir de allí de su entorno, de Tabernas de Bailizna. Y nada más. Habrá por ahí más convocatorias, pero como digo, están todas en las redes y repetirlas aquí pues no da tiempo a tomarse nota y todo eso. Que miréis en la página de Radio Clara o de la CGT, en las redes sociales están todas las convocatorias. Y como digo, está empezando a haver bastantes. Doncs, molt bé, no sé si teniu alguna convocatòria més. Ens deien per Mastodon, ens deien, menos mal que esta radio es crítica, gracias por el programón. Y ens deien també, diu, matizar que los titulares de la comparecencia que comenta Àlex, dice, el vigilante farmacológico va con datos. Dice, postdata, las intervenciones de los políticos son la leche. Ens apunta este company per xarxes. I com deia, no sé si teniu alguna cosa més que afegir, que dir. Deia Antonio que 36 no son 40, nosotros hacemos un número redondo y no sabemos si lo vamos a celebrar, Manolo. Hombre, habrá que hacer algún festival importante, ¿eh? Un venidor. Tenemos a la celebración de alguno, ¿no? Estamos para bailar, estamos para bailar. Los anarquistas no bailan, decían antes. Sí, hay que bailar. Hombre, el Magolman nos reñiría. Si no se baila... Sí, si no se podía bailar no era su revolución. Por tanto, habrá que hacer algo. Habrá que hacer algún Bueno, baile. habrá que hacer una paella, ¿no? Que está pendiente. Sí, como la de la FAI. Exacto, esas son las buenas. Per cert, Manolo, jo li he dit a l'audiència que si hi ha algú que s'atrevís a dissenyar un disseny xulo per a fer una samarreta per al 40 aniversari, que igual s'aprofitem d'ells i fem una, ¿no? A ver, los diseñadores que nos escuchan, pero por el morro, ¿eh? Por el morro, que somos pobres. Hombre, se le puede dar una camiseta o dos. Una camiseta. Y le dejamos elegir uno de los libros que tenemos ahí en la radio también, si quieren. Un libro, un librito. El que no sale, el que no se vende. Quedan pocos, ¿eh? Bueno, acabem. ¿Os paréis bien? Sí, pon la música, venga. Ahora voy a ver cómo pongo la música, porque aquí en el estudio no sé cómo trapichearme. Ya no va a salir mi amigo. Ya no va a salir. Vaya. Ese es el CD que tiene Manolo Gallego para esta semana y la que viene. Me quedan 3 o 4 canciones que poner. Cuando acabe ya buscaré otro. Otro. Muy bien. Manolo Gallego, desde Es lo que hay, desde Radio Clara, Àlex Corrons, analista polític, i Antonio Pérez Collado, desde la CGT y la Ateneu Llibertària al Margen. Moltes gràcies, salut i fins la propera. Por cierto, Manolo, me decían por aquí, a ver, que lo tenía por aquí. Ya la música salió al carajo, ¿qué te decían? Nos decían, felicita a Manolo Gallego, que además está consiguiendo que me aficione al jazz. Pero que se aficione al jazz a estas alturas, a no ser que tenga 12 años, si no se aficionado antes al jazz. Nunca es tarde, si la dicha buena. Vale, Antonio, te comprendo, tú eres muy buen chico. Yo soy muy reformista, no soy iba a venir al jazz hay que nacer casi aficionados. Pues sí. Bueno. Después del corro de la patata, lo siguiente es el jazz. El jazz. Bueno, y el flamenco. Y el saxofón. Un esfuerzo. Y el saxofón, ¿no, Manolo? A ver, muchos instrumentos. Es que tú estás obsesionado con las trompetas y el saxofón. Pero ¿cómo dice saxofón? A ver. Déjalo. Bueno, ya, acabem. Bueno, pues nada, un abrazo. Moltes gràcies, salut i fins la propera. Salut. Àlex, Manolo, hasta la próxima. Salut. Hasta luego.
Lliure directe Radio Clara i jo acomiade ja esta tertúlia, acomiadem també este